Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica, tercer semestre. A continuación voy a dar la explicación del ejercicio número 5 de la materia electromagnetismo. Entonces, lo primero que nos dice es ingresar al simulador, aquí nos dan el link. Lo segundo dice ingresar a la ventana de introducción y luego a la ventana del laboratorio y realice las siguientes expresiones. Entonces venimos acá, le damos clic al link, el link nos dirige acá al simulador, entramos al laboratorio. Al entrar al laboratorio nos envía a la siguiente ventana donde vamos a realizar los ejercicios que nos van a pedir. Acá nos dicen que exploremos la ventana, que miremos cuáles son los componentes, para qué sirve, que utilicemos los componentes que hay ahí y hagamos circuitos sencillos. Luego nos dice, tercero, utilizar el simulador kit de construcción de circuitos CD de la Universidad de Colorado, realizar los siguientes procedimientos y responder a cada una de las preguntas. Dice, construye un circuito para encender una bombilla y luego indicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Entonces venimos al simulador, ya previamente tengo realizados los circuitos y este es el primero, un bombillo que prenda con el voltaje. Venimos acá con un voltaje de 9, como ustedes pueden ver, la intensidad del bombillo es poca. A medida que yo voy subiendo, la intensidad va cambiando, va aumentando y los electrones van moviéndose más rápido. ¿Sí podemos observar? Entonces, quiere decir que a mayor intensidad, a mayor voltaje, mayor intensidad de luz, y a menor voltaje, menor es su intensidad. Continuamos. Dice B. Construye, indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que y si la bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagarán. Y dos, si las bombillas están conectadas y la otra bombilla permanece encendida. Igualmente aquí tengo el circuito. Entonces, acá me dice que si un switch está conectado, prenden las dos luces. Entonces, para hacer este circuito tenemos que utilizar dos switches. Uno que nos corte la corriente en general y otro que nos corte la corriente solo a un bombillo. Pues como aquí podemos ver, cortamos el switch, movemos el switch y nos apaga un solo bombillo. Si lo volvemos a activar, nos prenden los dos. Si desconectamos este switch, apaga totalmente el circuito. Este corta la corriente totalmente. Si lo prendemos, nos prende los dos. Si quitamos uno, nos apaga uno y nos queda prendido el otro. ¿Esto por qué? Porque este switch le va a cortar la corriente solo a este y este switch le va a cortar la corriente a todo en general. Bueno, continuamos. Entonces nos dice C. Compara un circuito de dos resistencias conectadas en serie en un circuito de dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces acá tenemos el circuito de dos resistencias conectadas en serie y dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué pasa en estos circuitos? En el circuito de las resistencias en serie, el voltaje, el amperaje siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo el amperaje. Pero el voltaje nos va a variar. Esto en un circuito en serie. El voltaje acá, tenemos un voltaje de 12 voltios. Si pasamos a la resistencia nos da un voltaje de 6 voltios. Entonces nos va a reducir el voltaje. Ahora, en el paralelo siempre el amperaje nos va a disminuir. El amperaje disminuye con las dos resistencias. El amperaje se divide
en 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos resistencias. Si tuviésemos más resistencias, se nos dividiría en más secciones. Tenemos 8 y aquí se nos divide en 4. El voltaje, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje siempre va a ser el mismo, tanto en una resistencia como en la otra. Siempre nos va a quedar el mismo voltaje. Entonces quiere decir que en el circuito en serie el amperaje se mantiene y el voltaje varía. Y en el circuito en paralelo el voltaje se mantiene y el amperaje varía. Esa sería la explicación del punto C. Ahora dice, punto D. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de un circuito en una serie, y uno en paralelo. Compararla con el resultado de la medición en el simulador. Bueno, entonces para hallar la intensidad debemos utilizar esta formulita, el famoso triángulo, que dice que intensidad, voltaje y resistencia. Entonces para hallar la intensidad tenemos que hallar primero que todo la resistencia, porque en la ley de Ohm dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cómo hallamos la resistencia? Tengo un voltaje de 12 y dos resistencias de 30 ohmios. Entonces, lo primero que tengo que hallar es hallar las resistencias. Entonces, tengo dos resistencias de 30, se suman y nos me da 60. Al aplicar la ley de Ohm, dice que intensidad es igual a resistencia, a voltaje sobre resistencia, intensidad me quedaría que son 12 voltios sobre resistencia que la acabé de sacar, que son 30 voltios. Eso me da una intensidad de 0,20 amperios. Al mirar aquí en el simulador, la resistencia, el amperaje, como bien pueden ver, me está dando 0,20 y se va a mantener. ¿Sí pueden ver? Ok. Yo tomé, como lo ve allá, un voltaje de 12 y dos resistencias de 30. Igualmente lo hice en el de paralelo. Un voltaje de 12 y dos resistencias de 20. Ahora me dice, para hallar el valor de la intensidad en el circuito paralelo, se debe hallar con la siguiente fórmula. Entonces ahora voy a hallar la intensidad en el circuito en paralelo. Para ello tengo los mismos datos, 12 voltios, dos resistencias de 30, pero para ello debo utilizar la siguiente fórmula, que dice que resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Al despejar toda la fórmula, hacer las operaciones, me da un resultado de 15 amperios. De 15 voltios, perdón. 15 voltios. Ahora me dice que intensidad, aplicando la ley de Ohm, me dice que intensidad es igual a voltios sobre resistencia. Aquí no es voltios, perdón, es resistencia. Entonces me dice que voltios tengo 12 y la resistencia que la acabé de hallar es 15. Esto me da una intensidad de 8 amperios. Si venimos acá al simulador, podemos ver que tenemos los 8 amperios. Continuamos. Ahora me dice calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencia de un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar con los resultados de la medición del simulador. Entonces tenemos que la potencia en serie sería, con la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces del circuito en serie tengo que la intensidad me dio 0,2 y la resistencia me dio 60. Esto me da un voltaje de 12. Y en el circuito en paralelo me da que la intensidad me dio 8 con un voltaje, con una resistencia de 15. Esto me da un voltaje de 12 igualmente. Al comprobarlo acá en el simulador, podemos ver
que el voltaje se me mantiene en 12 voltios. Igualmente, en el circuito en serie, también se me va a mantener con un voltaje de 12 voltios. Esto es toda la explicación del punto 15. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.